Ahora mismo no tienes un problema de conocimiento, no tienes un problema de que te falte trabajar más duro, no tienes un problema de que necesitas esforzarte más, ni siquiera tienes un problema de empleado, tienes un problema de identidad. Mira, poco se habla de esto dentro del mundo de los negocios, pero créeme que es lo más importante y es lo primero en lo que tienes que trabajar si quieres que tu negocio te dé más tiempo, más calidad de vida, que nada, o sea, que no todo tenga que depender de ti y que tú te puedas ir de vacaciones con tranquilidad, te puedas desconectar 2, 3, 4 días, una semana, 10 días, sin ese miedo que cuando tú te vayas de ahí todo se pare. Mira, tú puedes llenarte de todo el conocimiento que tú quieras, tú podrás trabajar más duro que nadie, esforzarte más, tener disciplina, podrás hacer todo lo que tú quieras dentro de tu negocio, pero mientras tú sigas actuando desde la misma identidad de siempre, al final acabarás tomando las mismas decisiones y obteniendo los mismos resultados. Es decir, todo, absolutamente todo, seguirá dependiendo de ti. Seguirás siendo el cuello de botella de tu negocio. Seguirás teniendo el mismo equipo que hace lo que le da la gana. Seguirás teniendo gente que no está comprometida. Tendrás un montón de rotación de personal. Tendrás problemas de que no encuentras gente con talento. Te digo, nada va a cambiar. Y aquí quiero que entiendas lo siguiente. Tu mentalidad son tus pensamientos, pero la identidad es lo que sostiene esos pensamientos. Y esto es clave, esto es clave. Tú no eres lo que piensas y lo que tú crees de ti. Eso es lo que tú crees conscientemente. Tú eres las acciones que terminas haciendo. Punto. Así de simple. Mira, acabo de compartir con mi comunidad esto mismo que te voy a compartir en este vídeo. Por cierto, te voy a dejar por aquí el acceso en este enlace que tienes en la descripción para que te unas a esta comunidad de empresarios, emprendedores, y también dentro de ahí vas a acceder a una carpeta de recursos, de herramientas gratuitas para empezar a construir un negocio, para empezar a crear un equipo comprometido, un equipo que al final no depende al 100% de ti. Todo eso lo tienes ahí en ese enlace, te unes ahí y puedes acceder a todas esas herramientas. Como te decía, mira, tú puedes tener una mentalidad empoderada, que una mentalidad empoderada con una identidad limitada no llega a ningún lado. Pero tú puedes tener una identidad más elevada con una mentalidad más simple que vas a avanzar muchísimo más rápido. Para que te ponga un ejemplo, mira, tú imagínate que el tema de la mentalidad, que es lo que es el intelecto, son pues, los conocimientos que metemos en nuestra mente. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿cómo quieres un cuchillo? ¿Cómo quieres el cuchillo? ¿Lo quieres afilado o lo quieres amellado? Pues evidentemente tú lo vas a querer afilado. Pues ese cuchillo es el intelecto, es la mentalidad. Ahora, si yo te pregunto por la identidad es la mano que sustenta ese cuchillo. Desde una identidad limitada, ¿qué ocurre? Que no vas a tener capacidad de sostener ese cuchillo. Te vas a ir cortando, te vas a ir haciendo daño. En vez de aprovechar el cuchillo para darle la utilidad que tú quieres darle, la mayoría de la gente vive con un cuchillo afilado y viven cortándose, haciéndose daño a ellos mismos, con un montón de frustraciones, con un montón de querer hacer y no puedo. Intentando pues controlar más y viviendo con un montón de miedos e inseguridades. Y todo esto al final se ve reflejado en tu negocio. Por tanto, tu mente siempre te va a pedir más conocimiento, más cursos, más trabajo duro, más fuerza de voluntad, más disciplina. Ahora, la pregunta que tienes que hacerte es la siguiente. De todo aquello que tú sabes, ¿cuánto terminas aplicando de verdad? Esa es la clave. Porque si tú sabes mucho, pero estás aplicando poco, pues ahí revisa tu identidad y quién crees que eres de verdad. Porque ahí es donde tienes el freno. Ahí tienes tus apegos, tus inseguridades, tus creencias limitantes.
todo lo que te está frenando. Y esto te lo digo porque a mí me llevó unos cuantos años entender todo esto. Vamos, yo sufrí un montón de querer hacer muchas cosas, de querer crecer, de querer llevar mi negocio a... Vamos, yo siempre yo decía, yo quiero ser millonario, yo quiero tener un montón de negocios, quiero poder viajar, quiero estar por todo el mundo y que todo siga funcionando. Ahora, yo quería todo eso, pero al final conseguía bien poco, o sea, bien poco. Los resultados eran frustrantes, me llegaba a frustrar. Y eso al final me llevó a tener un montón de problemas a lo largo de mi vida. O sea, llegué a tener fracasos en todas las áreas de mi vida. De caer en un mundo de drogas y de estar años intentando salir y de verdad luchando y no había manera. Lo único que conseguí al final es que por mucho que lo intentara, por mucha disciplina, por mucha fuerza de voluntad, nada cambiaba. Era como volver a recaer una y otra vez. Eso me llevó a perder mi familia, a llevar a perder mi salud y, te digo, desastre. ¿Por qué? Porque no me llegué a cuestionarlo el tema de la identidad. Solo en ese momento, cuando yo me empecé a cuestionar quién era de verdad, ahí, en entender cuál era mi verdadera identidad, sobre lo que yo pensaba de mí de manera sincera, ahí fue cuando todo empezó a cambiar de manera mucho más fácil y rápido. Te lo digo, estuve un montón de años ahí atascado y en 3 años cuando hice este cambio, ya yo tenía una cadena de restaurantes con más de 40 empleados y mi negocio seguía funcionando sin estar yo dependiendo de él. Pues todo esto me permitió a mí salir de ese mundo de la oscuridad, de ese mundo lleno de drogas, de escasez, de conflictos mentales, de depresiones, de ir sin rumbo por la vida, a crear la persona que realmente admiro, respeto, la persona a la que me siento orgulloso hoy. Y esta persona que he creado, esta persona que soy ahora, es la que me ha permitido crear la vida que realmente yo quiero vivir. Una vida llena de amor, una vida llena de plenitud, llena de abundancia. Pero todo eso vino al final por ese cambio de identidad. Y esto aplicaba al mundo de los negocios. Mira, te voy a compartir 3 principios que compartí con el grupo de la comunidad. Y el primero de ellos dice, tu empresa nunca crecerá por encima de la identidad del empresario que la dirige. Y esto es tal cual. Si tú quieres crecer tu negocio, tú tienes que empezar a cuestionarte un montón de cosas que ahora mismo te impiden soltar el control. ¿Vale? Porque desde ahí va a ser imposible que ser libre con tu negocio y que tu negocio crezca sin que todo, absolutamente todo dependa de ti. ¿Qué va a pasar? Que nunca te vas a poder ausentar de tu negocio porque el miedo a que te vayas y todo se pare es lo que te mantendrá esclavo a él. Yo cuando hablo con un montón de empresarios me doy cuenta que quieren crecer, quieren tener más tiempo, pero tienen miedo a perder el control. No quieren soltar el control porque hay miedo detrás. Y la esclavitud no es simplemente física. Hay una esclavitud mucho más poderosa que está detrás. Y es la mental y la emocional. Eso es lo que realmente los mantiene esclavos. Entonces tú nunca te vas a poder ausentar de tu negocio. Por lo que te decía, precisamente por eso. Ahora, en base a esa identidad que tú tienes ahora, estás diseñando y creando tu negocio. Y da igual lo que hagas, da igual lo que intentes. Si tu identidad es limitada, lo único que vas a conseguir es que tu negocio dependa cada vez más de ti. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate un águila que ha crecido toda la vida rodeado de gallinas. Da igual que sea un águila, da igual las alas que tenga, la fuerza que tiene, seguirá caminando como una gallina.
¿Por qué? Porque no actúa según lo que es en esencia. Actúa según la identidad con la que ha vivido toda su vida. Pues lo mismo pasa en un negocio. No es la empresa lo primero que necesitas cambiar. Es la identidad desde la que la estás diseñando. Y aquí te lo voy a enlazar con el segundo principio, que dice: tu identidad siempre, siempre, con el tiempo, termina imponiéndose a tu conocimiento. Mira, hay un montón de empresarios que han hecho un montón de formaciones, de conocimientos, de cursos de liderazgo, de aprender a delegar, de ventas, de gestión. O sea, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Ellos ya lo saben. Ahora, ¿por qué al final no lo consiguen cambiar? Porque porque no es el conocimiento el que dirige tus acciones, las dirige tu identidad. Y si en el fondo tu identidad es de que crees que nadie lo hace como tú, pues al final tú volverás a entrar en la operativa. Si tú sigues creyendo que tienes que controlarlo todo, pues al final volverás a cargar con todo. Y al final no haces lo que sabes. Fíjate, no haces lo que sabes, haces aquello que tu identidad cree que es capaz de sostener. Tal cual. Porque un montón de veces intentamos hacer un cambio, intentamos implementar un proceso, intentamos implementar algo y terminamos abandonando. No eres capaz de sostener, de ser consistente con esas acciones. La identidad lo que te da es consistencia. Es ser capaz de ser consistente con esas acciones que te van a llevar a el resultado que quieres. Ser capaz de ser consistente independientemente de pase lo que pase y fuera de los desafíos que estés pasando, ser consistente con todo eso. Mira, a mí me ha pasado, yo he tenido momentos muy complicados con el negocio en donde pues he tenido que salir de deudas, he transitado concursos de acreedores, suspensión de pago, es decir, he estado en quiebra con el negocio. Y a mí, te digo, lo que me permitió salir de esa situación no fue todo el conocimiento que tenía, no, fue la identidad que tuve que crear para salir de ahí. Es decir, esa identidad en base a unos valores, en base a unos principios, en base a unas reglas que yo mismo me creé, fueron las que me permitió sostener las decisiones, las acciones, incluso en esos momentos de depresión, en esos momentos en los que no puedes pagar proveedores, en los que no puedes atender seguridad social, en los que no puedes atender pagos a Hacienda, en los que te están llegando embargos, en los que te llegan un montón de denuncias, de juicios, pero aún así tú sigues caminando. Sigues haciendo lo que sabes que tienes que hacer, independientemente de los miedos que te vengan, independientemente de situaciones de fuera. ¿Por qué? Porque la identidad, yo había creado esa identidad previamente. Y esto es lo que pasa con el tema de un montón de empresarios hoy en día. Mira, principio número 3. Esa empresa que tú sueñas, que quieres crear, necesita una nueva versión de ti. Y esto fue lo que yo al final me cuestioné un montón de veces. Yo me acuerdo que cuando yo estuve un montón de tiempo intentando hacer crecer mi empresa al principio, ¿vale? Yo quería una empresa diferente, yo quería un equipo comprometido, yo quería que mi equipo respondiera, yo quería tener más libertad, quería tener más tiempo. ¿Qué hice? Me acuerdo que llegué un día y contraté un experto en ventas y marketing. Cuando ese hombre llegó al restaurante, nos sentamos, empezamos a hablar y mira, no pude estar 3 minutos seguidos, más de 3 minutos seguidos hablando con él, porque me tenía que levantar, atender a un cliente, a una duda de un empleado, atender el teléfono, a cobrar. Vamos, cuando me levanté de ahí, después de 1 hora y media, tú sabes lo que me dijo este hombre, que esto se me quedó grabado para siempre. Y me dice: Fran, mira, te voy a decir una cosa, voy a ser claro contigo. Tú no tienes un problema de venta.
tú tienes un problema mucho peor. Y me quedé así. Si tú tienes un problema de que no sabes delegar, y mientras tú no aprendas a delegar, va a ser imposible que tu negocio crezca. Eso se me quedó grabado para siempre. Ahí es donde yo me empecé a cuestionar todo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha yo venía, pues, lo que te he venido contando, trabajando días de 12, 13, 14 horas, de probar a cambiar empleados, de probar a motivar más al equipo, de intentar vender más. Ese no era el problema. El problema era desde la identidad desde la que yo estaba dirigiendo y diseñando mi empresa. Y ahora lo vas a entender muchísimo mejor con todos los ejemplos que te voy a poner aquí. Ahí fue cuando yo empecé a cuestionarme todo, empecé a recablear, decir, ok, ¿desde dónde? ¿Desde qué identidad estoy operando? Esto es lo que yo trabajo dentro de mi programa Autoempleado Empresario, es el cambio de identidad. Es decir, de dejar de actuar desde la identidad del autoempleado limitante, lleno de miedos, de inseguridades, de querer controlar, de querer ir a base de fuerza de voluntad, a base de esforzarse más, que no va a salir de ese bucle, a empezar a crear la identidad del empresario. Un empresario que empieza a pensar de manera diferente, empieza a poner su foco en otra cosa totalmente diferente. Y ahora lo vas a entender, porque las identidades, unas te permiten enfocarte hacia una dirección o hacia otra. Por lo que te decía, solo desde ese momento que yo empecé a cuestionarme todo eso fue cuando todo empezó a cambiar. Y esto es lo que te decía, yo no podía cambiar nada, porque seguía actuando desde ese jodido autoempleado que había creado, desde esa identidad. Y esto es algo que, fíjate, para que tú veas desde cómo actúa la mente. La mente intenta enfocarse en más control, en más conocimiento. Quiere más conocimiento para controlar más. Pero la mente no se cuestiona el diseño de tu negocio. Y ese diseño, el que tienes ahora, el que yo tenía en su día, estaba perfectamente preparado para que todo, absolutamente todo dependiera de mí. Para que todo viniera a mí, cualquier problema viniera a mí. ¿Por qué? Porque el negocio estaba creado alrededor mío. Y creció hasta el punto en que yo podía controlar, podía llegar a todo. Pero llegó un punto que ya no llegaba a todo. Ya empezaron a haber problemas, ya pues mal servicio, el equipo, los empleados pues no me duraban porque no podía crear ese equipo comprometido. Yo no podía estar en todo. Y eso es lo que hace la mente, se enfoca ahí. Pero la identidad, fíjate, esto es lo más poderoso. La identidad se enfoca en un nuevo diseño de tu negocio. En un nuevo diseño. Se enfoca, tu negocio necesita darle una identidad. Es un ente que necesita, para que tú puedas salirte de la operativa, necesitamos darle una identidad propia a tu negocio. Y eso pasa por rediseñar, por reorganizar cómo está diseñado tu negocio. Porque hasta la fecha has creado un negocio en base a reaccionar. Es un negocio diseñado por defecto, como digo yo. Desde el momento que tú empiezas a trabajar desde una identidad nueva, desde la identidad del empresario, el empresario no se enfoca en lo que hace el autoempleado, que vive dentro del negocio. La identidad del empresario piensa, ve, observa desde fuera del negocio. Y esto es un ejercicio brutal que yo le hago a mis alumnos, que es una auditoría de calendario, que es donde te permite, digamos, tomar perspectiva para que tú te puedas salir del negocio y observar todo lo que antes no era capaz de ver. Y ahí te digo, te vas a sorprender de todo lo que antes no veías. Es que se te abre un cambio nuevo, se te abre una perspectiva totalmente diferente y te vas a dar cuenta de decir, ok, ahora estoy viendo lo que antes no veía, ahora puedo tomar decisiones diferentes. Entonces, desde esta identidad empiezas a diseñar un nuevo diseño de tu negocio para que no dependa, digamos, para que el negocio siga creciendo y operando sin que dependa de ti. Y por eso te digo, esto no se trata de esforzarte más
ni de trabajar más duro. Se trata de dejar atrás la versión limitada tuya que ya no te puede llevar al siguiente nivel. Entonces, hoy quiero dejarte con una pregunta que me gustaría que me la respondieras por aquí. ¿Qué versión de ti necesita quedarse atrás para que tú puedas empezar a crear la empresa que tú quieres? Me gustaría que la respondieras por aquí. Recuerda que tienes en la descripción el enlace para que puedas acceder a esa comunidad de empresarios donde hay más emprendedores que están haciendo este cambio también, trabajando en diseñar nuevos negocios que les permitan crecer, que les permitan delegar y que el negocio siga creciendo sin depender de ellos. También dentro de ahí tienes acceso a esa carpeta de recursos, esas herramientas que, bueno, por ejemplo, de la herramienta que te hablé, de esa matriz de esa auditoría de calendario, perdón, de la que te acabo de hablar, que es la herramienta fundamental, es la primera de todas las herramientas que empezamos a trabajar dentro del programa de liderazgo de autoempleado empresario, que si quieres más información también te voy a dejar por ahí mi WhatsApp, ¿vale? Mi WhatsApp personal, me escribes y vemos de qué manera podemos encajar todo esto dentro de tu negocio y empezar a crear ese negocio, ese vehículo que te lleva a financiar tu proyecto de vida. ¿De acuerdo? Así que, Titán, gracias por llegar hasta aquí. Espero que este vídeo te haya gustado. Si fue así, no te olvides de darle un like bien grande, suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos que estamos subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo.